Muy buenas tardes, nos encontramos nuevamente en nuestro espacio Hablan nuestros alumnos, en este espacio de Business Coaching School, BCS. En esta ocasión nos encontramos con la ingeniera María Luisa Yazbek. Vamos a hablar sobre Customer Experience y procesos de coaching. María Luisa Yazbek, ella es consultora y facilitadora, especialista en servicio al cliente con certificación internacional en Service Quality Institute. También es ingeniera comercial, tiene un posgrado en marketing y en neurolingüística, perdón. Y también tiene estudios aquí en Business Coaching School. Y justo por eso vamos a aprovechar este espacio con ella, por toda la experiencia que tiene. Así que bienvenida, María Luisa, ¿cómo te encuentras? Hola, Andreita, mucho gusto. Muy bien, muchísimas gracias. Qué lindo saludarles. Qué lindo abrazar nuevamente a la familia de Business Coaching School, de la cual aprendí tanto, tanto, tanto. Yo creo que mis procesos de vida más fuertes han partido desde la programación neurolingüística y desde Business Coaching School, que la verdad fue una escuela básica. Yo creo que todo el mundo debería tener un proceso así desde que entra en el colegio, ¿no? Así es que yo muy agradecida siempre y feliz de pertenecer a esta familia. Bienvenida a este espacio. Vamos a aprovechar todo el tiempo que te tenemos acá para que nos ayudes compartiendo un poco toda tu experiencia, bueno, parte de tu experiencia, y cómo lo has relacionado en donde tú eres especialista en este tema de Customer Experience, que es un proceso para conocer y ubicar al cliente, ¿no es cierto?, en un centro de negocio. Entonces, primero explícanos un poco de qué se trata esto para todos los empresarios y quienes están estudiando también en business, para que nos ubiquemos un poco mejor en el tema. Mira, mi querida Andreita, yo la verdad es que he sido apasionada del tema del servicio al cliente, de la buena atención, de la cordialidad, de la calidez, que son factores que culturalmente en nuestro país siempre han hecho falta y desde que me gradué en la universidad hace años, hice mi tesis en aquellas épocas sobre servicio al cliente. Y ya este rato no se habla solamente de atención al cliente ni de servicio al cliente, ya empezamos a hablar de customer experience. ¿Y qué significa experiencia del cliente? Es la experiencia que yo puedo brindar al cliente cuando adquiere mi producto o mi servicio. No tiene nada que ver con el precio, ni tiene nada que ver con ciertos procesos. Tiene que ver con más bien un camino de cómo yo puedo poner al cliente en el centro del negocio. Ya antes hablábamos de pirámides, hoy estamos hablando de círculos en donde realmente todos los procesos, todos los sistemas que tenemos en la empresa deben poner al cliente en el centro del negocio. De eso es, en resumen general, de lo que habla el Customer Experience. Claro que sí, ahora teniendo ya una idea un poco más clara para quienes nos están viendo en este momento. Ahora, ¿cómo tú lo has relacionado con los estudios que ya has realizado en Business Coaching School? ¿Cómo has relacionado eso con todo el área de coaching ejecutivo? Así es, mi querida Andrea. Fíjate que cuando entré a estudiar coaching, yo decía, qué interesante, ¿no? Porque en coaching lo que aprendemos y lo que hacemos es que acompañamos a una persona a desarrollarse mientras va consiguiendo su objetivo. Eso es como el resumen general, ¿no? ¿Y cómo lo relacionas? Lo relacionas directamente porque cuando tú estudias coaching, te interiorizas tanto que tú puedes mirar tus emociones, trabajar tus emociones, le puedes ayudar a tu coachee a mirar los cambios que se van a ir dando en el proceso, a mirar una meta, a tener una visión, a descubrir cuando no está haciendo la versión probablemente que quiere. Y si tú lo miras también en la empresa, es igual, una persona igual que la empresa, ¿no? La empresa también tiene su misión, tiene su visión, tiene sus objetivos, tiene sus valores, que son completamente diferentes a cualquier empresa, inclusive en su misma línea de negocio. Entonces, ¿qué hacemos en el Customer Experience? Es esto, apoyar, acompañar, ayudar a desarrollar ese objetivo siempre y cuando esté relacionado con el cliente. Cliente que también es un paquete emocional, cliente por el que buscamos su lealtad, su satisfacción de necesidad total. Sin embargo, muchas veces no pensamos en esto y creo que es importantísimo para las empresas entrar en procesos de coaching para justamente entender cuáles son las necesidades de ese cliente. Ahí es cuando yo hago este match. Gracias, María Luisa.
Y puedes ampliarnos un poquito más ya relacionando los dos temas de Customer Experience, procesos de coaching, que es lo que tú tienes bastante experiencia, y esto ya enfocado directamente en el trabajo de talento humano. ¿Qué les recomiendas a quienes están trabajando directamente con el personal en las empresas? Fíjate que dentro de tal y cual como una persona, dentro de las empresas hay varios departamentos, ¿no? Y tú me hablas hoy día del departamento de talento humano. Y fíjate qué interesante, porque hoy día también estamos hablando ya de la experiencia del empleado, del employee experience, que es cómo voy a hacer que mi empleado se desarrolle, cómo acompaño a mi empleado para que entienda cuáles son los procesos, cómo acompaño y le digo a mi empleado que también su vida depende del cliente que nos está dando el dinerito para poder progresar. Pero ¿cómo hago que yo se desarrolle esa persona? ¿Cómo hago que me cuente más y más y más, inclusive de sus cosas personales para saber cómo ayudarlo, cómo colaborar con él y propender un desarrollo que haga que mi empleado sea leal a mí, sí, sea leal en cuanto a todos los procesos y sobre todo en cuanto al cliente? Ahí es importantísimo emplear, hacer y usar el employee experience. Han sido varias áreas donde te has desenvuelto y eso nos agrada un montón porque nos aporta un montón de experiencia a todos quienes nos ven. Les recordamos que estamos en este espacio de Hablan nuestros alumnos de Business Coaching School. Cuéntanos cómo fue esta experiencia de haber organizado el primer seminario de libertad financiera femenina en Cuenca el año pasado, que sabemos tuvo presencia de más o menos 350 mujeres en busca del empoderamiento. Sí, bueno, imagínate que entendiendo un montón de temas también, uno dice, Dios, ¿qué voy a hacer con tanta información? ¿Qué voy a hacer? ¿Y cómo voy a ayudar? Porque todo esto tiene como centro servir, ¿no? Entonces, nos unimos con dos amigas más, una coach muy reconocida acá en mi ciudad, ella es argentina, y nos unimos con esta misma intención, cómo les ayudamos a las mujeres para entender un poco cómo organizarnos también en el tema financiero. Así es que empezamos a reunirnos, no es un tema fácil, hicimos un evento bastante grande y empezamos a ver a personas y sobre todo mujeres que han crecido en este tema. Entonces invitamos a gente de Quito, invitamos a gente de algunos lugares, de Guayaquil, y a una persona que hace finanzas y es muy reconocida en los Estados Unidos, en la Florida sobre todo. Entonces empezamos a reunir y dar este apoyo a las mujeres en un día entero. Comenzamos a las 9 de la mañana y lo terminamos a las 5 de la tarde con varias exposiciones, foros, entrevistas que tuvimos con la gente. Obtuvimos un montón de datos y yo creo que pusimos no me gusta llamar este granito de arena, sino más bien este gran aporte a la sociedad y a la comunidad, y creo que desde ahí nace todo, ¿no? El servir es muy importante. ¿Y tú qué certificación hiciste acá en Business? La de coaching, la de Business Coaching School. Sí, la de Business Coach. Ya, Sí, fíjate ahora coméntanos. Ajá. solamente que por comentarte, qué interesante. Cuando yo empecé a estudiar, para mí fue súper fuerte, y esto se lo digo a todos quienes nos están escuchando, porque cuando yo soy muy apegada a las personas, cuando yo estaba con una persona, mi intención siempre era hacer que cambiara su pensamiento. O sea, me pedían consejo, me han buscado miles de mujeres, miles de personas, y de hecho todavía lo hacemos. Y, y fíjate qué duro que fue para mí, porque yo quería de alguna manera direccionar lo que esa persona quería alcanzar. Entonces aprendí que eso no. Y uno de los temas más fuertes para mí fue justamente esto. En Business Coaching te dicen, o sea, no hay direccionamiento, no existe. Entonces era como, qué fuerte es para mí. Y eso fue un proceso bastante fuerte que poco a poco lo he entendido y ahora lo trabajo así. Es más, me ayudó tanto personalmente que ahora yo dejo que cada uno tome su camino, siendo familiares. Imagínate que yo trabajé por años en una aerolínea y yo me encargaba de los problemas de mis chicas, de mis agentes de counter. Entonces era como, nada, ahora es cada uno tiene su rumbo, su camino, y tomará conciencia en el momento en que aparezca el maestro que tiene que aparecer, como sucedió en mi caso. Sí, generalmente siempre pasa eso a todos quienes estudian esta certificación, que llegan con una idea muy clara y ese momento al desarrollar ya todos los conceptos, todos los contenidos que hay detrás, te llegas a dar cuenta realmente
que hay que permitirle a la persona desarrollar su pensamiento y su lineamiento, ¿correcto? Sí, qué maravilloso que es eso. Sí, y de la experiencia, bueno, que ya nos comentas ahora una, pero quisiera que nos comentes de alguna que sea como para ti la más importante o la que de pronto te llenó más o dijiste, este es un gran éxito de empresa. Cuéntanos alguna experiencia donde hayas visto justo este cambio de pensamiento. Sí, me acuerdo claramente, pero claro, como el agua, cuando Osvaldo estaba en la sesión que tenía con nosotros, Osvaldo Toscano, y él nos decía cómo podemos esto integrarlo a la empresa, cómo podemos colaborar con la empresa, y él me dice, mira, en tu tema de servicio al cliente se ajusta muy bien, porque yo llevo procesos de servicio al cliente hace 5 años atrás, y me dice, se ajusta muy bien, porque justamente es eso, ¿no? Encontrar esa meta, ese camino con la empresa y ayudar a las personas dentro de la empresa para que puedan también desarrollarse, ¿no? Esto me acuerdo que él nos hablaba justo en esa clase también un montón de la escucha activa, de que suelen aparecer a veces objetivos diferentes con los que vinieron y cómo debemos irlos trabajando, este tema de acompañar. Entonces ahí dije yo, aquí va mi negocio. Entonces lo he desarrollado de esa manera y fíjate que hay gente que se dedica al coaching, al business coach, que de hecho yo tengo la base fundamental, hay gente que se dedica al coaching con caballos, al coaching no sé qué, y para mí ha sido muy importante más bien tener para mí ha sido una base sólida. Y cuando hago sesiones de coaching, cuando doy estos acompañamientos, también me ha dado la posibilidad, porque al final todo termina en el ser, en poder acompañar también en procesos de ser, porque en el business coaching te dan todo, o sea, es el ser, es el negocio, es todo, entonces realmente fue completo. Me alegra un montón que puedas tener toda esta experiencia ya con varios clientes, que eso es lo más importante, sobre todo apoyar a bastantes emprendedores que están iniciando y ahí el pasito es el inicial es el más difícil. Qué bueno que puedas acompañar esos procesos. Nos alegra un montón. Cuéntanos, ahora una experiencia ya de un apoyo que tú has tenido a alguna empresa, algún empresario o algún emprendedor y que ahí en esa empresa o emprendedor has visto ese cambio y ya se empiecen a ver frutos, sin comentar la empresa, sin decir el Sí, nombre. entiendo totalmente, claro. Fíjate que qué importante en una financiera, se llaman acá financiera, en esa época era aún pequeña, tenía, me parece que 30 oficinas en todo el país. Y fue súper rico, interesante. Con ellos hicimos, yo tengo una propuesta de cliente misterioso, cliente fantasma. Entonces fuimos a cada una de las oficinas con nuestro equipo y con los equipos que se necesitan para hacer video y audio, para medir cómo estaba la satisfacción de sus socios. Socios les llaman ellos a sus clientes. Entonces fuimos en todo este proceso, les acompañamos, pero después yo dije, qué interesante, lo que les voy a proponer es que, ok, que no se queden solo con los números de en cuánto está su rango. Recuerdo que en aquella vez su rango estaba, era chistoso porque cuando yo entro, normalmente el gerente, el dueño de la empresa, el alto mando, te dice, no, estamos bien, y nosotros caminamos bien, de a poco, pero bien. Entonces, ellos decían que por la calificación esta que tienes estos cuadraditos, estos mecanismos de excelente, bueno, malo, entonces tenían bueno y ellos creían que su satisfacción estaba en el 95%. Y resulta que no, cuando hacemos un prototipo, una prueba, les hacemos con 4 o 5 oficinas, resulta que bajan al casi 52%. Entonces se asusta y dice, hagamos todo el proceso. Hacemos todo el proceso, tenemos el indicador y les propongo acompañar justamente a cada agencia, irme por cada oficina para conversar con cada uno y ver qué es lo que está pasando dentro de cada uno. Y fue tan interesante porque me viajé el Ecuador entero y con dos compañeros más de trabajo, hicimos este proceso viajando por todo el Ecuador, conociendo las maravillas que tiene el Ecuador en todo sentido y culturalmente también eran diferentes. Y nos dimos cuenta, por ejemplo, que el protocolo de atención no debería ser un protocolo tan estricto porque dado que en nuestro país las cosas somos diferentes, los costeños, de los serranos, de los orientales, entonces no podíamos decirles hagan así y así, porque cada uno era diferente, cada grupo era diferente. Entonces, fíjate que les acompañamos, les propusimos hacer por un día en cada oficina. Entonces entrábamos en la mañana, veía cómo hacían las cosas, en la tarde calificábamos
y al final del día les pedíamos que se queden a todos por media hora, una hora, dependiendo del caso, y empezamos a encontrar que había gente que inclusive nos decía que tenía problemas en su casa, separaciones, divorcios, su niño recién lo había dejado en la guardería y por eso ese día tenía cara de tristeza. Entonces fue súper rico empezar a hacer sesiones pequeñas de 30 minutos, una hora, ese momento con cada uno, para que empiecen a descubrirse y a mirarse por dentro. Entonces eso llevó a que cada uno quiera descubrirse más. Algunos tomaron más sesiones conmigo y otras personas hasta ahora viven agradecidas y dicen de lugares lejanos, ay, María Luisa, ¿cuándo vuelve para conversar, para contarle de mis temas, porque he crecido también en la empresa? Entonces, fue realmente una de las cosas más ricas que yo he podido vivir con base en coaching. Qué agradable, sin duda, el humanizar más los procesos siempre ayuda a la gestión de la empresa, también a dar un mejor servicio al cliente y en sí construirnos mejor como sociedad. Muchísimas gracias por compartir tu experiencia en esta tarde. Nos acompañó la ingeniera María Luisa Yazbek. Ella es consultora y facilitadora, especialista en servicio al cliente con certificación internacional en Service Quality Institute. María Luisa, un último comentario para despedir de pronto como recomendación, como reflexión para todos los empresarios y estudiantes de Business Coaching School que nos están escuchando en esta tarde. Yo creo que todos alguna vez hemos sido clientes y creo que también algunos participamos de empresa o somos la empresa. Yo creo que es importante hoy día, muy a pesar de la pandemia, muy a pesar de este coronavirus que vivimos, crear, ya no pensar solamente en el servicio que estoy brindando, sino crear una experiencia en el cliente. No es negociable la experiencia, hoy día se tiene que crear. Fíjate qué interesante, solo te cuento un dato. Un médico odontólogo de niños creaba grandes experiencias presenciales y él empezó a decaer, a deprimirse y con él le ayudamos a que siga creando las experiencias. Ok, ya no va a dar el helado que daba de hielo al niño, porque tenía, imagínate tú, un odontólogo de niños tenía una refrigeradora chiquita congeladora y les daba helados a los niños. Ok, hoy día ya no lo puede hacer. Pero fíjate lo que está haciendo, es regalarles un juego que él hizo que le crearan, un juego para que el niño en el celular de la mamá o papá vaya cómo cuidarse los dientes, pero ya a manera de juego. Entonces, estas cosas son salir de la caja y definitivamente crear una ventaja competitiva. Mi mensaje final es que, por favor, escuches a tu cliente, te prepares, estés listo, mires los recursos que tienes para poder crear esa nueva experiencia al cliente. Esa es mi gran invitación para que todos seamos realmente felices cuando compramos, cuando somos clientes y cuando vendemos. Muchísimas gracias, María Luisa. Ha sido un gusto escucharte y compartir con todos tu experiencia en toda esta área amplia que es el coaching ejecutivo. Muchas gracias. Te esperamos en nuestros próximos encuentros. Muchísimas gracias, Andreita, a ti, a Osvaldo y a toda la familia de Business Coaching School. ¡Qué honor! Gracias. Muchas gracias. Que pasen muy bien. Hasta luego. Gracias.